Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 12:30 del mediodía de hoy jueves desde la ciudad de Caracas. Me encuentro junto al ingeniero Gilberto Morillo, quien es él es ex miembro del Petróleos de Venezuela, específicamente ex gerente de planificación financiera de PDVSA y también consultor energético. Con él estaremos analizando toda esta situación relacionada a la importación de diésel, las incidencias que esto tendría sobre la producción, también la distribución de alimentos en nuestro país, pero sobre todo algo que ha llamado la atención durante las últimas horas ha sido el informe presentado por distintas organizaciones no gubernamentales, quienes exigen al gobierno de los Estados Unidos evitar sanciones al momento de que Venezuela realice la importación de diésel y otros elementos necesarios para la producción en nuestro país. Sin embargo, vamos a evaluar cuál es el tema y cuáles serían aquellas estrategias o vías ideales también para ser implementadas y lograr una importación de diésel y así evitar que se agudice la crisis en Venezuela. Bienvenido a BPI TV para que nos comente entonces acerca de todo lo planteado en este informe presentado por al menos 30 organizaciones no gubernamentales en cuanto a las sanciones sobre importaciones de combustible en el país. Muchas gracias, Luis y BPI, por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes. Mira, lo primero que hay que decir es que Venezuela cuenta con 4 grandes refinerías cuya capacidad de refinación es 1.3 millones de barriles. Y esto está en el suelo, está destruido. Y no fue por las sanciones, fue por 20 años de malos manejos desde que un grupo en el cual me encuentro salimos de PDVSA en forma ilegal en el año 2003, pues ha habido un deterioro constante que ahora ha llegado al fondo. Entonces, las refinerías, de hecho, estuvieron paradas mucho tiempo y gracias a los altos precios del petróleo, el gobierno tenía dinero para suplir el mercado interno puramente con importaciones. Ya llegamos al punto en que la producción está muy baja, el gobierno no tiene los ingresos, entonces tiene que seguir dependiendo de importaciones y están tratando de reactivar las refinerías. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El consumo que otrora en Venezuela fue de más de 300.000 barriles por día de combustibles, con la caída económica récord que ha ocurrido aquí en Venezuela, de un 70% de la economía se esfumó. Tenemos una economía ahora del tamaño de un país centroamericano, siendo un país mucho más grande. Entonces el consumo ha bajado muchísimo. Como dije antes, 300.000 barriles que se consumían, ahora estimamos, porque no hay información, esa es la opacidad del gobierno, es muy alta, pero estimamos los que estamos relacionados con el sector de que se consumen unos 50 o 60.000 barriles de combustible diariamente. Ahora, esta cantidad, que realmente no es grande, no está siendo suplida por las refinerías. Han tratado de iniciar la refinería de Cardón, la refinería del Palito, parece que están tratando algunas plantas en Amuay, pero no lo han logrado. Tienen una producción, digamos, discontinua, donde hay veces que producen 30, 40, 50.000 y otras veces no producen nada. Entonces eso es un suministro que no es confiable, se depende de las importaciones. Entonces las importaciones, como todos sabemos, ahora están sujetas a las medidas que impuso el gobierno de los Estados Unidos para que se democratice el país. Y como esto no ocurre, las medidas continúan. La gasolina no puede ser importada porque el que la mande, el que la venda, es sancionado por los Estados Unidos. Entonces es muy difícil conseguir gasolina, solo el gobierno se acercó a regímenes extremos como Irán, que tienen confrontación con los Estados Unidos y no les importa esa confrontación, y bueno, por allí han logrado suplir algo, pero Irán queda muy lejos, queda en la otra parte del mundo, los costos de transporte son muy altos y siempre está el problema del pago. Con un gobierno sin recursos, pues es muy difícil el tema del pago, se habla de oro, se habla de otras cosas, pero esa vía para importar gasolina está muy inestable, igual que las refinerías, muy inestable. Ahora, el tema que nos toca ahora es el diésel. El diésel es muy importante porque es el combustible que primariamente usan, por lo menos en Venezuela, los camiones grandes, los grandes camiones, las grandes gandolas, que es por donde se transportan todo tipo de mercancías, incluyendo los alimentos. Entonces el diésel
es muy importante. El gobierno de los Estados Unidos hasta ahora ha permitido que se le venda diésel a Venezuela, aunque siempre hay temor de los que venden combustible, de los traders, de los intermediarios, siempre tienen temor, aunque no haya sanciones para unas cosas, para otras sí, siempre tienen el temor de que, bueno, si lo hago esto no se vayan a confundir y me sancionen. Entonces se viven en una zozobra, ¿no?, para ese suministro. Pero sin embargo, ha llegado diésel, continúa saliendo, hay algo de producción, no sabemos cuánto. Hay que decir que el diésel es el combustible de más fácil producción, porque en un proceso simple se puede sacar del petróleo, mientras la gasolina son varios procesos y después hay que ponerles unos aditivos, es un producto más refinado. Entonces, en el diésel, ahí es que pudieran tener más capacidad de producción interna y las importaciones no están prohibidas. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno de Estados Unidos decide prohibirlas para presionar más a que se democratice el país? Entonces, sin dejar digamos, de desear uno de que Venezuela entre por un rumbo democrático, pues tenemos el problema de que eso puede traer consecuencias muy serias para el transporte de alimentos, transporte de mercancías muy, muy importantes para el funcionamiento de las pocas industrias que hay. Entonces es preocupante que si el gobierno de los Estados Unidos implementa sanciones al que venda diésel, que han dicho que hasta octubre se pueden traer y después lo están considerando. Puede ser que ya no se pueda y entonces eso crea gran temor en los vendedores, en los traders, en los intermediarios para vender el diésel. Entonces la situación del diésel es preocupante, entiendo estas ONG lo que han pedido, me parece lógico porque de verdad todos queremos un cambio y un proceso democratizador, pero hay ciertos precios que se pueden contar en vidas humanas y esto hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasaría entonces luego de octubre? Digamos que Estados Unidos sí acciona sanciones contra aquellas empresas que importen diésel a Venezuela. ¿Cuál sería el panorama, digamos, no lejano, porque ya nos faltaría menos de 30 días para que llegue el mes de octubre y se pueda dar o no a conocer nuevas sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y sobre todo que al final incidiría en el bienestar de los venezolanos? ¿Cuál sería el peor panorama pese a todo lo que hacía referencia a la pequeña o baja producción de diésel que se pudiera mantener actualmente dentro del país, pero que hoy en día tampoco cubre las necesidades y mucho menos llega al interior de las regiones? Sí, sí, bueno, realmente sería muy crítico el que no se pudiera disponer de diésel. Yo, aunque quisiera un cambio, me gustaría como venezolano, como habitante de acá, porque yo no estoy afuera, es distinto vivir afuera y pedir ciertas cosas que vivir aquí adentro. Uno vive acá dentro de Venezuela, del país, entonces uno necesita alimentos, uno necesita que ciertas piezas se utilicen para reparar los servicios públicos. Y como dije, todo eso básicamente es traído en maquinaria, grandes gandolas o gandolas medianas o inclusive algunos camiones más o menos medianos también usan el diésel, que sí, que es el combustible preferido para ese tipo de automóviles. Entonces, es muy complejo lo que se puede. Yo espero que, bueno, esto no ocurra, estas sanciones contra el diésel, y que inclusive la gasolina, me gustaría que las quitaran también, porque realmente no estoy muy seguro que esto haga una real mella en la disposición del gobierno a abrirse a una apertura democrática. No estoy muy seguro, tengo serias dudas y la gente está sufriendo porque hay que poner gasolina, hay que desplazarse, hay que ir al médico, hay que hacer los pocos que están trabajando. Entonces las colas en las gasolinas son grandes. Aquí en Caracas, bueno, parece que la situación es menos crítica, pero Venezuela no es Caracas, ahí es un país muy grande. Entonces es muy importante que esto se reconsidere bien, porque o también que las refinerías logren, digamos, estabilizar eso. Yo lo quisiera, aunque como digo, quisiera un cambio para Venezuela, pero tal vez pueda haber otras vías, porque el combustible es algo que no estoy muy seguro que su falta y el sufrimiento de mucha gente pueda incidir en un cambio. Deberían ellos, en los Estados Unidos, que le agradecemos todo el apoyo a la comunidad internacional en querer democratizar al país, pero tal vez hacer las acciones directamente contra las personas que ellos crean que están faltando
a las normas democráticas y al respeto de los derechos humanos. Como exgerente de PDVSA, ¿cuál sería la estrategia que hoy en día pudiera salvar o por lo menos ofrecer un oxígeno a la industria petrolera en nuestro país? Sabemos que hoy en día son muchas las situaciones que se viven dentro de la industria petrolera, accidentes, paralizaciones, exigencias, pero vemos que no hay una respuesta favorable y siempre se colocan a personas que tal vez no tengan la experiencia o estén capacitados para llevar las riendas de esta industria que poco a poco ha venido perdiendo su capacidad productiva y que hoy en día se encuentra en polvo. Entonces, como exgerente, ¿cuál sería el mejor panorama y la mejor estrategia para ir recuperando al país lejos de todas las sanciones o de los acuerdos que pueda lograr el gobierno o la administración de Nicolás Maduro junto al gobierno de la presidencia interina de Juan Guaidó? Sí, realmente tú lo has descrito muy bien, como lo hemos conversado. Las refinerías, toda la industria petrolera, las áreas de producción, los oleoductos y las refinerías, que son probablemente las instalaciones más delicadas porque funcionan a altísimas temperaturas, utilizan químicos que son de mucho cuidado. Hay productos como el azufre que hay que manejarlos muy bien, que nuestro petróleo tiene mucho y hay que extraerlo. Entonces, todo esto se ha venido abajo desde, como dije, desde el 2003 en que salimos allí, ha habido un deterioro constante. Y últimamente, bueno, ya llegó al mínimo nivel porque la gente se ha ido. Algunas personas que no salieron en 2003 se han ido retirando, buscando, como tantas personas en Venezuela, buscando nuevas oportunidades en otros países, porque el deterioro de Venezuela ha sido muy, muy precipitado, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, ha sido muy crítico. Entonces no se cuenta con las personas idóneas para conocer esto. Todavía quedan algunos obreros, algunos técnicos que más o menos conocen, pero son muy pocos. Entonces no tenemos la experiencia, no se tienen los recursos, es lo que uno oye, porque todavía conocemos gente que está ahí dentro, muy pocos, pero algo se conoce, o gente que vive en las afueras, de los antiguos compañeros que quedaron allí, que nos informan, mira, esto no pueden encender la planta de craqueo, no pueden encender el reformador, tienen muchas dificultades. Y además también la parte internacional que no quiere nada con ellos, pues no provee las piezas, todas esas son instalaciones que fueron construidas por ingenieros tanto venezolanos como cooperación internacional, pero del mundo occidental, que ahora el mundo occidental no está apoyando al gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, es muy difícil. Yo deseo de verdad que lograran reactivar, y han logrado algo, pues algunas cosas no sé cómo, dicen que con otros técnicos que han venido, con otra ayuda, han logrado algo, pero entonces viviremos siempre en un estado de zozobra, de inseguridad, de que ahora sí prendió, ahora sí apagó, no hay, llegó un barco de la India, llegó algo por allí de diésel o de gasolina, porque la gasolina es igualmente importante. Entonces, es muy difícil. Yo creo que tiene que venir un cambio. Ojalá estas personas que están en el gobierno piensen, bueno, mira, si el problema somos nosotros, vamos a darnos un lado, que venga un gobierno de transición que pueda recibir todo el apoyo internacional, y esto muy rápidamente, con la gente que está dispuesta afuera y los que quedamos dentro, eso muy rápidamente se puede reactivar si este paso se da y dan la vía libre para la recuperación, no solo de la industria petrolera, sino de todo el país. Ya para finalizar la entrevista, su punto de vista o evaluación durante estos más de 90 días desde que ha sido aplicado este mecanismo de venta de combustible a precio internacional, otros a subsidiados. Sin embargo, seguimos viendo largas colas en algunas estaciones de servicio, por lo menos en la ciudad de Caracas y también en el interior del país, donde esta situación agudiza con el pasar de los días. Sí, bueno, aquí vemos, y por la información que tenemos de compañeros vinculados a la industria petrolera, bueno, vemos que la situación es inestable, que a ratos se pone aguda porque el suministro, el problema del suministro, porque las refinerías producen poco, producen más, a veces no producen nada, las importaciones son inestables, barcos que se atreven a pasar, los intercambios de diésel que sí, algunos que están permitidos. Entonces,
La situación ha sido muy inestable y continuará siendo inestable hasta que no ataquemos el problema de fondo, el problema del suministro, creando una gran ansiedad en la población venezolana, que es la que está sufriendo más todos estos temas. Bien, muchas gracias. 12:45 del mediodía. Escuchamos parte de las declaraciones que ofrecía el ingeniero Gilberto Morillo, ex gerente de planificación financiera de PDVSA, así como también consultor energético, con quien abordábamos todo lo relacionado a lo planteado por al menos 30 organizaciones no gubernamentales, en la cual, a través de un documento presentado hace pocas horas, exigían a la administración de Donald Trump a evitar sanciones para la importación de diésel y otros combustibles, asegurando que esto agudizaría aún más la crisis en el país. Parte de la información que podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.